La gente celebró masivamente en las calles que un corrupto salió de la cárcel en un municipio de Córdoba, luego de haberse enriquecido recibiendo mermelada del gobierno de Juan Manuel Santos y, ojo, peor todavía, sobornos multimillonarios de Odebrecht. No estoy hablando de Oscar Iván Zuluaga y su hijo. A esos la cárcel apenas se les viene. Estoy hablando del apodado Ñoño Elías, bien reconocido en el mundo del AMPA de la política, porque fue uno de los condenados por diversidad de crímenes como concierto para delinquir y lavado de activos, en medio del entramado de corrupción multimillonario de Odebrecht. Pero Dios mío, ¿cómo es posible que la gente lo aplauda y lo alce en brazos? ¿Cómo es posible que un corrupto, después de cumplir las 4/5 partes de su condena, salga de prisión ahora a pagar casa por cárcel y un montón de gente le grite gracias, lo cargue y hasta llore de felicidad al verlo? Este es un fenómeno que debemos ver de cerca y a profundidad. Compartamos esta información para que también otras personas se enteren. Vamos a analizarlo y a observarlo desde un punto que quizás los medios hasta ahora no lo han hecho. En Colombia, 2 personas que he visto que después de que estén en una cárcel, que cumplen un juicio, lo reciban de esa manera, 2 personas, Diomedes Díaz y el señor Ñoño Elías. Ñoño Elías configuró en el municipio de Sahagún un rostro fácil de idolatrar y que llevó a las personas a que lo adularan con justificación. Imaginarios sociales relacionados a la historia de Robin Hood, un discurso popular y demagógico y las obras que logró concretar en el pueblo llegan incluso a permitirnos compararlo con Pablo Escobar, como quien dice un adinerado filántropo que regalaba obras y plata a la gente y a día de hoy todavía lo admiran y quieren ser como él. Por favor, escucha lo siguiente con mucha atención, grábeselo en la cabeza y conéctese con los datos que voy a dar para luego escuchar su explicación. Ñoño Elías le donó al municipio de Sahagún un estadio que costó más de 11.000 millones de pesos, de la plata de él, de su propio bolsillo. Esa obra, por supuesto, construida con dinero obtenido en el caso de corrupción de Odebrecht, fue inaugurada hasta por el entonces presidente Juan Manuel Santos, que bien amigo del Ñoño Elías que sí era y hasta se favoreció de su corrupción. Y ha sido casa deportiva de torneos de fútbol juveniles que pretenden acercar a los jóvenes al deporte para alejarlos de la delincuencia. Cuando Ñoño Elías era congresista del partido de la U, direccionó recursos públicos de diferente nivel hacia su municipio, con los cuales incluso desde la versión popular se recuerda que construyó parques, ciclorrutas, una plaza de mercado, la terminal de transporte, un acueducto, una avenida principal con corredor verde. La gran mayoría de calles incluso están pavimentadas. Aún así hay que resaltar también que, según nos cuentan algunos habitantes, los servicios públicos básicos del municipio son pésimos vistos desde muchos ángulos. El acueducto beneficia principalmente a los ganaderos. El agua llega la gran mayoría de las veces con mucha intermitencia. Y en palabras de ellos mismos, son las fincas de los terratenientes los que se quedan con la fuerza del acueducto. Y sí que menos hablar de la intermitencia de la energía. El punto es que en el Ñoño Elías habita una especie de dualidad. Por un lado es un político ladrón y corrupto, que intentó favorecer a Odebrecht recibiendo coimas intentando contribuir para que la empresa fuera contratada por el Estado colombiano. Y por otro lado es un político multimillonario filántropo que utilizaba la plata sucia corrupta para construir cosas como un estadio, algo que nunca había hecho antes ni siquiera un alcalde, y utilizaba sus vicios y manías burocráticas para dirigir dinero al municipio en favor de la gente, aunque ese ni siquiera es el trabajo de un congresista. Este fenómeno político en Colombia estremece ante la increíble ausencia de Estado que históricamente reposa sobre territorios como Sahagún. Delincuentes como Ñoño Elías llegan y en medio de mantos gigantescos de corrupción contribuyen para construir estadios y hacer obras como las que ya comenté, lográndose posicionar en ovaciones por la gente, incluso cuando está saliendo de la cárcel cumpliendo penas mínimas y que terminarán de cumplir en su casa lujosa. Combatir la corrupción implica obligatoriamente combatir la cultura política de la aceptación cómplice de esa corrupción. ¿A qué me refiero con eso? Ese escenario se ve expresado en acciones verbales sencillas como cuando uno dice en la tienda: no me importa que roben, pero que hagan algo. O también se ve expresada en acciones políticas más complejas, como recoger fondos desde una junta de acción comunal y quedarse con un porcentaje minoritario de ellos, aunque eso no signifique que se vaya a afectar estructuralmente el fin por el que los fondos se recogieron. Nosotros tenemos que desmoronar esa cultura política de mierda, que crece bajo las paupérrimas condiciones de un Estado nada garantista y nada transparente. Lo que vive el municipio de Sahagún hoy alzando en brazos al Ñoño Elías va en esa vía, es la naturalización de principios de injusticia que nos hacen mucho daño al principalmente legitimar a politiqueros como él y dejarnos en un debate que termina siendo ineludible ante la ausencia histórica del Estado en municipios como Sahagún de... ¿Será que sí está bien que roben, pero que al menos sea un poquito y el resto del dinero sí lo pongan a trabajar en el municipio?
Lo peor es que su fenómeno no es el único. Su historia guarda similitudes con el papel de otros políticos en el mismo territorio, como Otto Bula, otro corrupto que estaba encargado de repartir y administrar las coimas de Odebrecht, pero que donaba mucho dinero a comedores comunitarios, donaba tierras y siempre fungía ante las personas como un buen proveedor de bondad. Nosotros como colombianos y colombianas no podemos seguir aceptando y actuando en nuestro diario vivir, naturalizando principios de injusticia que legitiman a personajes como Ñoño Elías o incluso como Pablo Escobar, diciendo algo como que roben o que maten pero que hagan algo, o diciendo todos los políticos roban y eso es la misma mierda, o diciendo que saque su tajada pero que termine la obra. No más. Aceptar la corrupción es sinónimo de ampliarla, y con eso es también generar las condiciones para que quede en impunidad. Las redes de corrupción detrás del caso de Odebrecht por el que fue condenado Ñoño Elías terminan hasta teniendo nexos con el paramilitarismo y alimentando oscuros pasajes del mal y de la delincuencia de corbata que tanto daño le ha hecho a este país. Incluso personajes como Mario Uribe, el condenado primo de Álvaro Uribe, son salpicados dentro de esos entramados de los que le hablo. Quizás esa sea una de las razones por las que Ñoño Elías mintió tanto en su proceso judicial. Es nuestra obligación moral, política, humana, colombiana, problematizar y criticar estas situaciones para que los políticos no crean que pueden robarse una tajadita pequeña de la torta, siempre y cuando construyan y emboben a la gente con los recursos que tiene a disposición el municipio. Esas frasecitas de que todos los políticos roban o que está bien que roben pero que haga algo, vamos a mandarla ya a la basura. Desnaturalicemos el principio de injusticia que la sustenta, porque venga, también hay que pensarlo. Aceptar eso y aplaudir a Ñoño Elías es decirnos a nosotros mismos: si va a robar, robe en grande. El dicho no debería ser ladrón paga, sino ser ladrón en grande y político paga. Roban 70.000 millones de pesos y pasean con esa plata en Miami. Se dejan sobornar de Odebrecht con miles de millones de pesos y un pueblo los recibe en brazos. Pero róbese una arepa por hambre para que vea cómo le va. ¿O no se acuerdan acaso del suceso de la abuela de 86 años que se robó 3 libras de arroz y la capturaron y los policías orgullosos hasta le tomaron foto como si ella hubiera sido quien recibió sobornos millonarios de Odebrecht? Y ese problema estructural de cómo se administra la justicia, que termina siendo tan selectiva, tiene que aplicar no solamente para Ñoño Elías, que apenas acabó de pagar unos añitos en la cárcel y ya va a pagar otros mesecitos en la casa, sino para todos. Y con eso me refiero a que nos acordemos que Ñoño Elías no estaba solo en ese escándalo de Odebrecht. Él y los poquitos que fueron condenados no eran los únicos que en realidad debían haber sido condenados. A mí me duele que a una persona que ayudé me amenace. Eso me ha dolido. ¿De quién está hablando? De Santos, del presidente Santos y su equipo de abogados. Pero a uno le duele que personas que uno ha ayudado, que de pronto no tenían ni un voto, le salgan con este poco cuento a uno. En mi tierra dice que el perro más flaco se le pegan las pulgas, porque no puede ser que en el país Ñoño y Musa, 2 de los 105 senadores eran los que tenían que caer presos. Esos 2. Entonces, uno por un tema, otro por otro tema, y los demás no, los demás son un poco angelitos. Yo no quiero hablar más de los colegas, pero los demás son un poco angelitos, donde todos conocemos cómo es la cosa aquí, la política colombiana. Es decir, es el sistema, Vicky. Entonces los malos fuimos nosotros y para la guandoca nosotros. Preso. Como decía ahorita, las redes de corrupción detrás del entramado de Odebrecht por el que fue condenado el Ñoño Elías terminan hasta teniendo nexos con el paramilitarismo y alimentando pasajes oscuros del mal y de la delincuencia de corbata de este país. Por favor, hagamos el trabajo de introspección. No aceptemos la corrupción en ninguna de sus formas. Que no crean los políticos que pueden robar y ser corruptos siempre y cuando aporten algo al territorio donde ejercen su labor. No desfallezcamos en que la transparencia tiene que ser el pilar a alcanzar en la política de este país. El primer paso entonces puede ser que usted y yo acabemos juntos con esos principios de injusticia que ya mencioné y dejemos de naturalizar y de dar aval, a veces hasta de manera inconsciente, a la corrupción. ¿Qué opina usted sobre el caso del Ñoño Elías y su recibimiento en Sahagún? ¿Qué opina de esas frases de mierda que tanto mencionan todavía colombianos y colombianas? Dizque está bien que robe siempre y cuando haga algo. Recuerden dejar aquí sus comentarios, que saben que siempre los estoy leyendo. Gracias por conectarse y por ver un video más de pensamiento crítico y alternativo sobre la política en Colombia. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto.
La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.